Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a entrar a otro capítulo que se llama chavetas. Hemos aprendido ya a dimensionar ejes, ahora vamos a aprender a dimensionar chavetas. Bueno, vamos a ver entonces chavetas. Dice, el momento torsor se transmite por elementos rígidos que trabajan al corte, flexión, aplastamiento por arrastre de forma, o por fuerzas de fricción que se provocan entre las superficies vinculadas. Es decir, el momento torsor que se va a transmitir de un eje, ya sea a un engranaje, o ya sea a una polea o a una catarina, etcétera, puede ser a través de un elemento, de un tercer elemento, que ahora vamos a ver que se llaman chavetas, o puede ser por fricción, por ruedas de fricción, es decir, simplemente por un apriete entre el gozón y el eje. Entonces, nosotros vamos a estudiar en este capítulo la transmisión por un tercer elemento que se llama chavetas. Y estas chavetas pueden ser, por ejemplo, de chaveta de ajuste paralelo, es decir, puede ser una chaveta plana, una chaveta Woodruff, mediante estrías del árbol o mediante estrías en el árbol y en el cubo. También puede ser por árbol poligonal, de esta forma. Vamos a ver enseguida cada uno. Por pasadores, que después vamos a ver pasadores. Por ajustes forzados, por ajuste cónico, les decía, pues no, porque les decía, sin un tercer elemento, directamente solo por ajustes. Solo por ajustes. Bueno, nosotros vamos a ver las chavetas. Las chavetas, es decir, ¿para qué sirven las chavetas? En general sirven para transmitir el momento torsor entre un eje y un elemento de transmisión de movimiento que puede ser, como les decía, engranaje, polea, catarina u otro elemento, ¿no? Pero es para transmitir movimiento rotacional o momento torsor entre un eje y un elemento que esté montado sobre él. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican estas chavetas? Se clasifican en longitudinales y en transversales. Se llaman, esta es una chaveta transversal porque es perpendicular al eje. Es decir, hay que ajurar, a esto lo vamos a llamar gozón y a esto lo vamos a llamar eje. Entonces, es por una perforación que se da entre el gozón y el eje y ahí se coloca una chaveta transversal que es perpendicular al eje. Y una chaveta longitudinal, como su nombre indica, es paralelo al eje. Paralelo al eje. Está en una ranura del eje y es paralelo al eje. Vamos a ver las chavetas transversales. Pero tal vez acá un poco nos falta. Entonces, ¿cuál es la función principal? Función principal
Estas son las funciones principales. Las funciones principales de las chavetas son, primero, transmitir momento torsor entre un eje y un elemento de rotación. Puede ser engranaje, polea, piñón, coma, etc. ¿No? Y el segundo es funcionar como fusible entre el eje y el elemento transmisor. Transmisor. De transmitir. Transmisor, pues. Transmisor en caso de sobrecargas. Es decir, que cuando haya sobrecargas, debe proteger tanto al eje como, por ejemplo, al engranaje. O sea, en vez de que falle ya sea el eje o ya sea el engranaje, debe fallar la chaveta. ¿Se entendió? Por ejemplo, acá, ¿no? Entre el eje y el engranaje, si hay por alguna razón hay una sobrecarga para la cual no está dimensionado el sistema, quien debe fallar debe ser la chaveta, de tal manera que protege al eje y protege al engranaje. ¿De acuerdo? Esas son las funciones principales. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las chavetas? Por su posición, por la posición en relación al eje, se clasifican en transversales, reitero que son perpendiculares al eje, y en longitudinales que son paralelas al eje. Vamos a ver las chavetas transversales que son, les decía, perpendiculares al eje. ¿Qué ventajas tienen? Que primero pueden conectar barras articuladas. Pueden utilizar, por ejemplo, en no sé si ustedes alguna vez han visto para estirar ¿cómo se llaman estos? Hay unos carritos de dos rueditas que tienen, en realidad es una carrocería con dos rueditas que se engancha ya sea a un jeep o a un camión a través de una bola. Se coloca la bola y se coloca un pasador. Entonces, eso permite girar digamos, en diferentes direcciones. A este le permite girar, a este, si esto fuera libre, le permite girar ahí. Entonces, como le permite girar, funciona como una articulación que puede permitir girar a este elemento. Entonces, las fuerzas que puede soportar esta chaveta son en cualquier dirección. Puede soportar en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. O sea, puede funcionar en cualquier dirección. Puede soportar fuerzas en diferentes direcciones. Entonces, es una de las ventajas. Puede soportar cargas axiales, ¿no? Cargas axiales que son en este sentido. En este sentido puede soportar cargas axiales en cualquier dirección.
Bueno, esa es una de las ventajas. Pues vamos a ver que con chavetas longitudinales no podemos hacer eso. No se puede. Evitar el desplazamiento axial de las piezas. Bueno, estamos haciendo lo mismo. Evitan el desplazamiento axial de las piezas. Aquí está. Aquí habíamos puesto. Soportan fuerzas axiales en cualquier dirección. Vamos a conectar o vamos a colocar mejor aquí como este está acá. ¿Esto qué significa? Permite giro del elemento que le permite girar, ¿no? Evita el desplazamiento, soportan fuerzas axiales en cualquier dirección, y esos son los más importantes. Y evitar sobrecargas en piezas delicadas y de alto valor. Se monta entre examen de trabajo, y sobre el caso excesivo de la necesaria, con lo que la unión quiere interrumpir. Igual, esta es la ventaja de todas las chavetas, ¿no? Que lo que hacen es funcionar como fusible. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a decir, primero, sirve para conectar barras articuladas, que significa que permite el giro del elemento transmitido. Esta barra puede girar alrededor de esto así, en este plano X, en el plano XZ sería, ¿no? Le permite girar. Evita el desplazamiento axial. Acá no se puede desplazar. Soporta fuerzas axiales en cualquier dirección. Eso les decía, como puedes rotar, entonces puedes soportar fuerzas axiales acá, en cualquier dirección, en el plano XZ. Y evitan sobrecargas en piezas delicadas y de alto valor, es decir, funcionan como fusibles. Desventajas. Requiere el taladrado conjunto de las piezas a unir. Tenemos que perforar tanto el gorrón como el eje. Al perforar, ¿qué estamos haciendo? Estamos debilitando el eje. Por lo tanto, una de las desventajas es que debilitan el eje o el árbol por el orificio. Y la otra, que el árbol de corte es muy pequeña. La transmisión porque también transmiten fuerzas radiales, fuerzas tangenciales, mejor dicho. Entonces, en cualquier dirección soportan fuerzas tangenciales pequeñas. También soportan fuerzas tangenciales. Acá la fuerza tangencial aquí soporta. Acá y acá, pero vamos a ver que son pequeñas. ¿No? El área de corte es muy pequeña. La unión es de arrastre por forma y no por rozamiento entre las piezas, lo cual limita su capacidad. El área es muy pequeña. El área de corte es muy pequeña, lo cual hace que sirve para pequeñas potencias, ¿no? Entonces se utilizan uniones que no transmiten momentos de torsión importantes o cuando existen fuerzas axiales para fijación, retención o seguro. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando existen fuerzas axiales en cualquier dirección o cuando los momentos torsores sean muy pequeños. Muy pequeños. ¿De acuerdo? Porque el área de corte es apenas esto. Es decir, cuando están para transmitir la fuerza tangencial o el momento torsor, solamente son estas dos áreas, esta área y esta área. Serían dos circulitos. Dos círculos, nada más. Todo lo de aquí adentro no transmite nada. Entonces, al corte solamente están resistiendo esto y esto. Y por lo tanto, como esa área de corte es pequeña, entonces el momento torsor que van a transmitir también está limitado. ¿Se entendió? ¿Aló?
Hola. Sí. ¿Se entendió? ¿Y qué? ¿Será Sí. que podría explicar un poquito más la parte de diferenciar en ventaja sobre las fuerzas tangenciales pequeñas? ¿No? Bueno. Bueno. Les voy a mostrar. En las longitudinales, el área de corte es todo esto, es toda esta área, ¿no? Es toda la longitud L por B, el área de corte. Entonces, toda esta área es la que va a resistir al torque. Y además esta longitud nosotros podemos ir siempre creciendo más, o sea, haciendo cada vez más largo. Y si tienes más largo, entonces el área resistente va a ser mayor, mucho mayor que si nosotros tenemos solamente un área transversal. Acá tú no puedes hacer un agujero más ancho, no puedes hacer porque ya debilitas demasiado el eje. No puedes hacer un diámetro muy grande. Entonces, cuando tú estás transmitiendo acá al par, el momento torsor acá, vos, en los áreas que van a resistir al corte van a ser aquí y aquí. Y estos de acá que van a ser simplemente va a ser el círculo, ¿no? Va a haber dos circunferencias, aquí y aquí. Entonces, esas áreas de corte son mucho menores que las áreas longitudinales. Mucho menor que las áreas longitudinales, ¿no? Porque esta longitud tú puedes ser más largo, puedes hacer un poco más ancho. Entonces, la desventaja es esa, que el área, la capacidad de transmisión de fuerzas tangenciales o de momentos torsores está limitado. ¿Por qué? Porque su área de corte es muy pequeña. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar? Cuando tenemos momentos de torsores muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en los carretones. O por ejemplo, en esto utilizan los campesinos, por ejemplo, para la yunta. En los bueyes, hay de sus cuernos, se pone un palo, primero se amasa un tronco entre los dos cuernos y del medio de ahí se saca un palo. Ese palo al final tiene un hueco y a ese hueco se le pone recién el arado y con un pasador, o sea, con una chaveta transversal, por ejemplo, ¿no? Eso es para transmitir. Y así, para fuerzas axiales o en los camiones, en los, ¿qué se llama? Pues esto. No es remolque. ¿Qué se llama? Las chatas. Las chatas, por ejemplo. Las chatas están unidas al carro a través de una chaveta transversal. Bueno, se diferencian en diferentes tipos. Las que son cilíndricas, como estas, cilíndricas, o las que tienen clavijas, que son cónicas. ¿Qué fallas puede haber? Puede haber por una presión superficial o por un corte. ¿Dónde va a ser la presión superficial? Acá, acá y acá. ¿Y dónde va a haber el corte? El corte sería acá, ¿no? El corte va a haber acá, ahí sería el corte, ahí se va a cortar y ahí se va a cortar. Entonces son dos áreas de corte. Porque si esto es F, aquí va a venir F medios y F medios. Entonces va a ser F medio sobre A o va a ser F sobre 2 veces A, que es lo mismo. Entonces,
Ahí el corte se va a dar acá. En cambio, el aplastamiento, la falla por aplastamiento, se puede dar en esta parte o en esta parte. Entonces hay que dimensionar para ambas partes, es decir, tanto para acá como para estas partes. ¿De acuerdo? Entonces, para la presión superficial va a ser, si es sobre esto, en esta parte, ¿a qué va a ser igual? Va a ser F sobre 2 veces A, porque son dos áreas. Sobre 2 veces A. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Si esta es la longitud A y tiene el diámetro D, el área proyectada aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a A por D. A por el D. ¿No? Esa va a ser el área proyectada. Lo que te quiero decir, si tenemos un cilindro. Cilindro. ¿Dónde hay un cilindro? Si nosotros tenemos así el cilindro de un diámetro D, entonces la proyección de este va a ser así. ¿No? Esta área de acá, la proyectada, va a ser así, que va a ser esto, que sería D por esta longitud. Entonces sería D por A. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces sería P sobre F. Esta debe ser menor o igual que la presión admisible, ya sea del gorrón o ya sea de la chaveta, porque puede aplastarse o la chaveta o el gorrón. Como hemos dicho, vamos a ponerlo como hemos dicho que la chaveta debe ser la más débil, normalmente debe ser la chaveta, ¿no? Porque hemos dicho que en general la chaveta tiene que funcionar como un fusible. Si va a funcionar como un fusible, entonces la resistencia de la chaveta tiene que ser menor que de este y este. Entonces puede fallar acá o puede fallar acá. Si va a fallar acá, ¿qué va a ser? La fuerza F total dividido esta área. Y esta área que va a ser igual a B por D. Por D. Este debe ser menor o igual que la chaveta de la chaveta. ¿De acuerdo? La otra es la tensión de corte. ¿Dónde se va a dar el corte? Se va a dar acá. Se va a dar acá, ¿no? Entonces va a ser F sobre 2 veces esta área. Debe ser menor o igual que la tensión admisible de la chaveta, porque, pues reitero, la chaveta es la más crítica. La chaveta. ¿Dónde el área? El área que va a ser igual pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Está? Entonces, con esto, nosotros hallamos de acá un diámetro y de acá un diámetro. El mayor de ellos, ese va a ser el diámetro de la chaveta que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Bueno, el ajuste entre... A ver, esta chaveta tiene que tener un ajuste. ¿Por qué? Porque si es demasiado holgado, cada que arranque la fuerza F, ¿qué va a pasar? Va a haber fuerzas de impacto, ¿no? Pum, 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 pum. Y eso va a ser... Y eso va... ustedes saben que multiplica la intensidad de la fuerza hasta por 4 veces. Entonces no puede ser demasiado holgado. Tampoco puede ser demasiado aprieto, porque si es demasiado aprieto, después ¿cómo sacamos esto? ¿Cómo sacamos? Y además, si este tiene que girar acá, no va a poder girar, ¿no? Si esto fuera, por ejemplo, para una chata, ¿cómo va a girar si está de aprieto? No va a poder girar. Entonces, el ajuste en este caso tiene que ser holgado, sin interferencias, un K7H7. Pero ahí, ¿no? Un holgado
por interferencia. ¿Se entendió? Entre un G7 y un K7. Puede ser un G7. G7. Un G7. Un G7H7. Ligeramente holgado. ¿Se entendió? Montaje y fijación, te dice acá algunas recomendaciones. Las clavijas cilíndricas no templadas se roblonan. Que significa que cuando metes acá, metes este pasador, luego tienes que golpear por arriba y por abajo para que no se salga, ¿no? Las clavijas cilíndricas templadas, en cambio, que se usan en uniones de mayor responsabilidad, se fijan mediante el graneteado o el rebordeado del material de la pieza cerca de los extremos de la clavija. Si esta es una clavija, acá se le hace un hueco, seguramente viene con huecos esta clavija, y se le mete acá un punzón para que se abra. Bueno, aquí hay algunas clavijas de acero, estas que se utilizan mucho, que son con pernos, con tornillos, mejor dicho, con tuercas. De las que más se usan son estas, con tuercas. Bien, esas serían entonces las chavetas transversales. Listo. Bueno, las chavetas, ¿alguna pregunta sobre las chavetas transversales? ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, vamos a ver las chavetas longitudinales. Definición dice, según las normas ASME y DIN, definen chavetas como una pieza desmontable que cuando asentada en un eje produce la transmisión de potencia entre el árbol y el elemento asociado por esta conexión. Eso es una chaveta que hemos dicho. ¿Por qué se llaman chavetas paralelas? Porque son paralelas al eje. Ahora, ¿cómo se clasifican? ¿En planas? ¿Por qué se llaman planas? Porque la altura de la chaveta es constante en todo el eje. Trapezoidales es porque la altura de la chaveta varía con la altura. En general, esta pendiente debe ser 1/100. En general, es decir, por cada 100 milímetros debe haber 1 milímetro de pendiente, eso dice la norma. Y las chavetas Woodruff, o también llamadas media luna, que tienen esta forma de media luna. Vamos a ver qué ventajas y desventajas tienen. La chaveta plana, dice, la altura es constante a lo largo del perfil, a lo largo de todo el perfil, la altura es constante. Por lo tanto, no produce excentricidad, que significa que cuando nosotros hacemos el montaje, acá, la chaveta plana entra, digamos, se hace el montaje correspondiente y no hay ninguna fuerza para el montaje. De tal manera que no hay excentricidad. Vamos a ver enseguida que en las otras chavetas sí hay excentricidad. ¿Qué desventaja tiene? Tal vez veamos todavía. En cambio, las chavetas de cuña, estas son las chavetas de cuña, las chavetas de cuña tienen esta forma. Cuando tú estás haciendo el montaje, entonces tú tienes que empujar ya sea el gozón o la chaveta con una fuerza F para que éste vaya ingresando con una fuerza axial, ¿no? Es decir, aquí nosotros le aplicamos una fuerza axial, acá. Ahí le aplicamos una fuerza axial. Entonces, al aplicar esta fuerza axial y tener esta forma trapezoidal, por lo tanto, este va generando fuerzas radiales acá, porque va tratando de abrir el agujero del gozón. Acá va generando fuerzas. ¿De acuerdo?
Pero entonces la fuerza de montaje. A medida que vas empujando, se va generando esta fuerza radial. Y esta fuerza radial, ¿qué va a hacer? Va a empujar al eje va a empujar contra la parte inferior del gorrón. ¿Y qué eso qué va a hacer? Entonces va a generar una fuerza de rozamiento acá. Acá va a generar una fuerza de rozamiento debido a este empuje de la fuerza radial. Y claro que entonces esta fuerza de rozamiento va a ayudar a la chaveta a soportar esta fuerza tangencial. Lo que no hay en este otro caso. Lo que no hay acá. Acá no necesitas esta fuerza de montaje, porque es paralela, es plana, mejor dicho. Como es plana, no se va a generar la fuerza radial. Al no generarse la fuerza radial, no va a haber, o sea, la ventaja es que no va a haber excentricidad entre el eje y el gorrón. Pero la desventaja es que no se va a generar acá una fuerza de rozamiento que le ayude a la chaveta a soportar la fuerza. Es decir, que toda la fuerza tangencial lo va a soportar la chaveta. Bien, entonces no tiene efecto cuña. El efecto cuña es justamente ese. Por lo tanto, toda la fuerza lo soporta la chaveta. En consecuencia, tiene menor capacidad de transmisión de potencia y además requieren de un elemento de fijación, porque como no hay nada, no, es decir, como es plano, entonces podría salirse la chaveta, si la ranura es larga, normalmente es larga, no sé. O sea, la chaveta siempre es un poco más larga que esto, o es más corta, mejor. Un poco más corta que esta, tiene que ser más corta que el ancho del gorrón. Entonces la chaveta ahí en el agujero podría moverse, podría trasladarse así, podría moverse. Por lo tanto, necesitamos un elemento de fijación para que no se mueva, que puede ser a través de pernos, que normalmente es a través de pernos, para que se le emperne, para que se le apriete contra el eje a la chaveta. ¿Cuándo se usa? Por su ventaja de no ser excéntricos, es decir, excentricidad, se puede usar en transmisiones de alta velocidad. A alta velocidad, no se olviden que se hace mucho más importante el desbalanceo. El desbalanceo, la excentricidad, hacen que haya más vibraciones. Entonces, a altas velocidades conviene y bajas potencias, pero es decir, altas potencias, a altas velocidades sí, porque no produce excentricidad. Y potencia, bajas potencias, porque toda la fuerza lo soporta la chaveta y no va a soportar tanto. Entonces, ¿cuándo vas a usar? A altas velocidades y bajos torques. Y fuerzas axiales nulas, porque, fíjate, fuerza axial no resiste nada, nada. Se sale nomás, a no ser por este elementito de fijación, pues se sale. Entonces, cero de fuerzas axiales. En cambio, las de cuña que tienen esta forma, dice altura. Tiene una altura variable con la longitud, 1 en 100, es decir, varía una unidad por cada 100. Si es milímetros por cada 100 milímetros, 1 milímetro. Poseen el efecto cuña. ¿Qué significa eso? Que con una fuerza de empuje acá, con una fuerza de empuje o de montaje, se generan grandes fuerzas radiales acá, grandes fuerzas radiales. Y esas fuerzas radiales que van a generar grandes fuerzas de rozamiento. Por lo tanto, y esta fuerza de rozamiento aquí va a ayudar a soportar a la fuerza tangencial. Por lo tanto, tienen mayor capacidad de torque. Y además soportan pequeñas fuerzas axiales en un sentido. ¿En qué sentido? En este sentido. Fíjate,
acá vamos a tener pequeñas fuerzas axiales. Si yo le pongo una fuerza axial acá, mierda, carajo. Si ahí le pongo una fuerza axial, acá, el gozón se va a ir apretando cada vez más con la chaveta. Cada vez más con la chaveta y por lo tanto no se va a salir a este lado. En cambio, si esto actuara en este sentido, ¿no? Actuar en este sentido, se sale. Por lo tanto, puede soportar pequeñas fuerzas axiales en un sentido. El sentido sería ese. En ese sentido puede soportar pequeñas fuerzas axiales. ¿De acuerdo? Desventajas, esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que generan pequeñas excentricidades en el eje. Debido a esta fuerza radial que se genera por efecto de la fuerza de montaje, entonces la fuerza radial empuja al eje hacia abajo, descentrándolo del gozón. Entonces, del gozón queda acá y del otro que queda ahí descentrados, ¿no? Va a estar descentrados. Van a estar descentrados. Y eso ¿qué va a generar? Desbalanceo. Y eso que va a generar vibraciones a altas velocidades. Entonces generan pequeñas excentricidades en el eje, lo cual produce vibraciones a muy altas velocidades. ¿Cuándo vas a usar? Para mayor torque y bajas y medias RPMs o presencia de fuerzas axiales. Es decir, de fuerzas radiales y axiales. Pero siempre a bajas velocidades. ¿Se entendió? Chavetas es fácil. Dimensionamiento. Lo mismo que en las chavetas transversales, también las fallas pueden ser por corte y por aplastamiento. En general, tanto las chavetas de cuña y las Woodruff, entonces, ¿para qué vamos a usar? ¿Cuándo vamos a usar? Usamos cuando tenemos un eje demasiado largo. No sé, tenemos... tenemos un eje así de largo y tenemos que poner aquí una chaveta. No, un engranaje. Supongamos que vamos a colocar un engranaje ahí. Entonces, para colocar este engranaje tendríamos que hacer la ranura desde aquí. Sino como colocamos. Por lo menos la ranura debía ser desde ahí, ¿no? La ranura por lo menos debía ser así. Así. Entonces, todo esto debía ser la ranura para colocar este engranaje. Entonces, debilitamos mucho el eje, ¿no? Debilitamos mucho el eje. Entonces, para que esto no suceda, son largos y los chaveteros son en el medio del eje, entonces utilizamos la chaveta Woodruff.
Porque esta chaveta Woodruff es una cosita que se lo coloca ahí, se coloca la chaveta, ¿no? Ahí sí se lo coloca, y una vez que cuando está, cuando está montado, primero le metes con golpecitos, tac, tac, y para desmontar lo único que le das un golpecito aquí y ¡pluk! Se da la vuelta. En cambio acá, ¿cómo vas a hacer? Tendrías que sacar hasta, no sé, en muchos casos hasta aquí. En muchos casos tu chavetero tiene que ser hasta ahí, hasta afuera, para que desde aquí metes. Entonces, debilitas mucho al eje, mucho trabajo. Entonces, para ejes intermedios se utiliza, o sea, para transmisiones en la parte, en ejes largos y donde está el chavetero por la mitad, entonces se utiliza estas chavetas Woodruff. ¿Se entendió? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno. Entonces, en ejes largos con chaveteros intermedios. Criterios de dimensionamiento, les decía, corte y aplastamiento. Se desprecia el efecto. Ahora, vamos a hacer tanto las chavetas planas como las de cuña, vamos a dimensionarlas como si fueran planas. ¿Qué significa? Que vamos a despreciar dice, generalmente las chavetas son de acero SAE 1020 hasta SAE o SAE 1045, dependiendo siempre del material de los materiales del eje y del gozón o del engranaje. Tiene que ser siempre menor para que funcione como sufrió. Se recomienda que la chaveta sea más débil que el árbol para que en caso de falla se dañe solo la chaveta y no el árbol o el engranaje o polea. Efecto fusible. Bueno, entonces, dado eso, nosotros, ¿qué datos vamos a tener? La potencia y el número de revoluciones y el diámetro del eje. Ya hemos dimensionado el eje. Antes de la chaveta siempre hay que dimensionar el eje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de la potencia de los datos del momento torsor, ¿no? Potencia es igual a momento torsor. Entonces, teniendo la potencia y teniendo los RPMs, de aquí nosotros podemos hallar el momento torsor. Teniendo el momento torsor, ahora el momento torsor, ¿a qué va a ser igual? F por D medios, ¿no? Y de aquí sacamos que F va a ser 2M sobre D sobre el diámetro del eje. Entonces, la tensión cortante acá tenemos, ¿no? La fuerza tangencial está acá. La fuerza tangencial está actuando acá. Entonces, va a producir corte acá en esta parte de la chaveta, ¿no? Ahí va a ser el corte. Si esto es B y esto es H y esto es L, el área de corte aquí va a ser igual a B por L, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el área de corte sería este. Y el área de aplastamiento, ¿cuál va a ser? Va a ser este, se va a aplastar en esta parte o en esta parte, ¿no?
se va a aplastar aquí en la mitad del eje, porque la mitad del eje va a estar acá. Entonces, o se va a aplastar acá, en toda esta cara de acá, o se va a aplastar acá. Entonces, para el aplastamiento, ¿a qué sería igual? Sería esto, que sería H medios por L. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Inge. Bien. Bueno. Entonces, la tensión cortante va a ser 2mt sobre el área, sobre esta área. ¿Cuál va a ser el área? Va a ser B por L. B por L. ¿De acuerdo? Eso sería la tensión de corte. Y nada más, esto debe ser menor o igual que la tensión admisible cortante. Estos de acá ya son. Esto es. Entonces, si ese Y, nosotros sabemos, este Y es la resistencia, el límite elástico a la tracción, ¿no? Y nosotros sabemos que el tau es 0,5 del S a la tracción. Y N sobre seguridad, entonces sobre el coeficiente de seguridad debe ser mayor o igual que 2 veces M sobre D por L por B. Ahora bien, de acá, D conocemos, L no conocemos y B tampoco conocemos. Bueno. Estos son utilizando el criterio de 3, la tensión de corte, sacamos lo demás. La otra es por falla por aplastamiento. La falla por aplastamiento ahora va a ser la fuerza, va a estar actuando en esta mitad, o en esta mitad, les decía. Entonces, en esta mitad del área va a ser L por H medios. L por H medios. Entonces, la fuerza de aplastamiento va a ser F sobre A aplastamiento, y esto va a ser igual, y F va a ser 2 sobre D, ya sabemos. Entonces, el área de aplastamiento va a ser L por H medios. L por H medios. ¿No? Donde esto tiene que ser menor o igual para el aplastamiento. Esto debe ser menor. Insertar ahora. Ese debe ser menor o igual. Así, ¿no?
Entonces, esto debe ser menor o igual ahora que la tensión admisible a la compresión. Nosotros sabemos que la tensión admisible a la compresión es 2 veces la tensión admisible a la tracción. 2 veces la tensión admisible a la tracción. Ahora bien, de acá tenemos tenemos L, o sea, no tenemos ni L ni H. Entonces acá tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas, porque no, acá nos falta L, nos falta B y nos falta H. Entonces, ¿cómo hacemos eso? H y B ya vienen normalizados en catálogos o en tablas en función del diámetro. Ahora, ahí está 2m sobre el S, que es de acá, ¿no? De aquí se saca 2m sobre el S. Eso. Bueno, dice, se escogerá la longitud más favorable, pero el largo de las chavetas, no, primero les decía que B y H vienen en función del diámetro. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en función del diámetro, según el tipo de chavetas, por ejemplo, chavetas paralelas o lengüetas, ya acá nos dicen cuánto debe valer B y H. Por ejemplo, para entre 22 y 30, para un eje de 25 milímetros, B debe ser 8 y H debe ser 7. Y así para todo tipo de chavetas, tú entras a tablas para chavetas planas, de cuña, etcétera, y ya te dan VIH. Como te dan VIH, de estas fórmulas, lo único que tienes que sacar es L. L. De acá tienes que sacar L y de acá tienes que sacar L. L. Entonces, vas a tener dos L's. Dos L's. ¿Cuál vas a escoger? La mayor longitud obtenida de los dos casos, o sea, de los de corte y el de aplastamiento. Sacas el mayor L. Ahora, ¿cuándo vas a decir si está bien o está mal? Criterios de aceptación de L. 1. L debe ser menor a 1,5 veces el diámetro. La longitud debe ser menor o igual que 1,5 veces el diámetro. Y el 2 no debe ser mayor al ancho del gorrón. Al largo. Entonces, si yo tengo el eje ahí, y tengo el gorrón ahí,
Tengo el gozón ahí. Y tengo la chavetita acá. Este chavetero, la longitud de esta chaveta no puede ser mayor que esta, ¿no? O sea, no puede ser más grande que este. Porque si es más grande que este, entonces esta parte de acá ya no da. O sea, lo que te quiero decir es, si nos da así, supongamos de largo, así de largo, ¿estaría bien? ¿Se entendió eso o no? Esto está mal, ¿no? Esto no. Eso no. No puede ser el largo de la chaveta, no puede ser más mayor que el largo del gozón, ¿no? Entonces debe ser, dice, menor a 1.5 veces el diámetro. Y no debe ser mayor al largo del gozón. O sea, este es el gozón del gozón. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, ¿qué pasa si es más largo? Y resulta que es más largo es más largo que el largo del gozón. ¿Qué significa eso? Que una sola chaveta no va a soportar ese momento torsor. Entonces, ¿qué hay que colocar? Hay que colocar dos chavetas. No hay chavetas muchas. Acá. Entonces, entonces uh, si no da una sola chaveta, entonces hay que utilizar chavetas múltiples. Y hay que usar de esta forma. De dos chavetas.
Si es de 2 chavetas, hay que utilizar a 180 grados. De 2 chavetas a 180 grados. ¿Para qué? Para evitar o para disminuir por lo menos la excentricidad. Si pones aquí a un solo lado, entonces va a ser más excéntrico. Entonces debe ser a 180. Si son 3 chavetas, entonces debes colocar a 120 grados. Y si son 4 chavetas, máximo, si son 4 chavetas, a 90 grados. Pero en ese caso ya se recomienda, entonces, ya, en ese caso ya se recomienda, ya se recomienda ejes ranurados. Y a 180 grados. $120 y a 90 grados. Eso para evitar. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bueno, Sí. si no da siempre ni 3 chavetas, ni 4 chavetas, es más, hasta 2 chavetas se usa. 3 ya, nunca he visto. 4, peor. Cuando ya es 3 o 4, 4 mayor que 4, la teoría dice hasta 4, ¿no? Pero no da siempre. Entonces, ¿qué significa? Que hay que utilizar ya ejes nervados. Ejes nervados. ¿No? Ejes nervados que tienen la misma función de las chavetas, solo que el eje ya es nervado, por lo tanto ya son múltiples chavetas. ¿Ah? Ya son múltiples chavetas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los criterios de dimensionamiento? Los mismos en relación al corte y al aplastamiento. Y la cantidad de nervaduras que debe tener, la altura, el ancho, ya viene también en función del diámetro. Lo único que hay que hallar es la longitud. Y si los árboles nervados cuentan en su periferia con un cierto número de nervios que pueden considerarse chavetas múltiples paralelas. Entonces, el ancho B, esta altura, la altura H, la forma, se usan para transmisiones de grandes torques. Dimensiones principales de los ejes nervados, tenemos la longitud, tenemos el ancho del nerviado, tipo como las chavetas, el ancho y el alto. El alto, ¿no? Que sería en este caso el diámetro menor y el diámetro mayor. Y eso ya está también en función de las dimensiones, en función, dice medidas nominales, ¿no? Ejes nervios, extracto. Aquí te da, en función del D sub 1, del diámetro del eje, te va a dar ya D1, te da B1, te da S, etcétera, todos. Te da todas las características. Y con eso tienes que igual, primero, esto es digamos, fórmulas principales, esto es para principiantes, para los técnicos. Esto es para hallar el diámetro
el diámetro del eje, el diámetro menor. ¿Eso cómo se halla? A través del torque, ¿no? A través del torque. Esto simplemente es menor o igual, momento torsor dividido y polar, menor o igual que la tensión admisible cortante. Solo que aquí, entonces, es lo mismo. Y sabes, y eso que es Z polar es pi por diámetro al cubo sobre, pi por el diámetro al cubo sobre 16. Entonces, de ahí viene 16, momento torsor, pi, tau menor que tau. Y este caso B simplemente son factores de aplicación, que es exactamente lo mismo. Este es el factor de 3K, que hace ese último por 0. Entonces, esta es la longitud mínima de las nervaduras, que tiene que ver igual con el corte, y con la, dice el número de factores, la chaveta, usted tiene la tabla, y con el aplastamiento. Entonces, acá te dan algunas fórmulas que te facilitan. Entonces, los técnicos, esto es para los técnicos. Entonces, a los técnicos les dicen, haz esto, ellos no saben de qué miércoles es esto, le meten nomás. Nosotros sabemos que eso ya a través de que es corte y aplastamiento, y que el diámetro mínimo del eje, ¿de dónde viene? De la torsión producida por el momento torsor, es decir, de la tensión cortante producida por el momento torsor. Y de ahí hagas eso. Aquí hay un ejemplo de aplicación que ustedes pueden ver para hallar esto. Aquí está, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Aquí que se produce tensiones cortantes, que es T por R sobre I polar. R o lo mismo T sobre Z polar. Y es T y P y Z polar es pi por diámetro al cubo sobre 16. De ahí sale 16. De ahí sale T, este momento torsor. No menor o igual que el SB, entonces de ahí vale SB. Tau admisible. Y macanitas. Y aquí está un ejemplo de cómo hay que hacerlo, de tenerlo. De la tabla con este diámetro mínimo entras y eliges. Para 36 y te dan todas sus características. Ahí está el chaflán, determinada longitud mínima de las nervaduras. De la tabla luego la longitud. Ajuste y tolerancia, sí, esto es importante. A ver, igual que en las chavetas transversales, las chavetas longitudinales tampoco no pueden ser ni muy aprietos ni muy holgados. Porque si son demasiado holgados, al transmitir el movimiento rotacional va a haber cargas de impacto, ¿no? Acá, si esto es demasiado holgado, ¿dónde tiene que haber la tolerancia? ¿Al ancho o al alto? Al ancho, ¿no? ¿Por qué al ancho? Porque si es demasiado holgado, cada que arranque el eje, ¡pum! Va a golpetear la chaveta contra el gorrón. Entonces no puede ser muy holgado. Ahora, tampoco puede ser demasiado apriete, porque si está demasiado apretado, ¿cómo lo sacamos después? ¿Cómo desmontamos? Porque tienes que agarrarlo de acá y estirarlo, ¿no? Entonces, cuando está, por ejemplo, si lo apretamos con prensa, esta chaveta, un aprete que entre con prensa. Entonces, si le metes con prensa, ¿cómo sacamos? Pues no puede ser demasiado apretado ni demasiado holgado. Y para eso nos dan algunas cosas. Dice, para ejes muy forzados, ¿no? Dice H9, P9. Deslizante justo, H9, J9. Deslizante libre, H9, H8. O N9, H9, N9. O H9, este es mejor, este es el mejor. Yo diría un HJ9, H9. ¿No? Es más o menos deslizante. El que más se utiliza es el J. El J es el que se utiliza. Este es el que más se utiliza. Montajes justos, ni muchos ni pocos, ¿no? Este es el que más se utiliza. La posición J, que es un deslizante, ¿no?
Bueno, así sería todo. ¿Se entendió? Sí, jefe. ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes ya pueden dimensionar sus chavetes. El chavete es muy fácil. El chavete es muy sencillo. Creo que de elementos de máquinas es el tema más sencillo de todos. ¿Alguna consulta? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Una consulta fuera del tema. Hace días atrás, mi grupo y yo le hemos consultado de que tenemos un integrante que no está en las listas actuales. Y usted nos comentó de que porque no se encuentra en las listas actuales es porque sería uno que lo hemos metido reciente. Pero hemos consultado con la secretaria del anterior semestre y tenemos que él está en la lista actual. Tenemos la planilla que ella envió del mes de mayo. Pero nos comentó la secretaria de que usted no había aceptado la lista actualizada del mes de mayo, solo de abril. Entonces, ese es nuestro problema, ingeniero. No. Tenemos a nuestro compañero que actualmente no está en la lista. No, a esta altura no. No puedo. Tenemos aquí. No. O sea, todas las pruebas para mostrarle de que él trabajó. Debían haber reclamado el anterior semestre. La lista actual. Deberían haber reclamado el anterior semestre. No teníamos conocimiento de que la lista no iba a ser actualizada. Sí, Ese era el problema, ingeniero. No, si la lista siempre